call is now being recorded. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a seguir con lo que es el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. Ya hemos visto lo que es, bueno, que es una enfermedad infectocontagiosa, que es causada por el bacilo de Koch u otros bacilos de la familia Mycobacterium tuberculosis, que es un germen aeróbico estricto, bacilo gram negativo, ácido alcohol resistente, ¿sí? Que se transmite a través de las gotitas de flush y que cuando ingresa puede generar una pequeña alveolitis inespecífica y luego ser eliminadas, ¿sí? Que eso se produce en todos los pacientes expuestos, los médicos, las enfermeras que están en contacto con pacientes con tuberculosis, o que puede evolucionar después de esta alveolitis y progresar desarrollando lo que era el granuloma. Ese granuloma en el 90% de los casos se fibrosa, se cura, en otro 10% de los casos progresa a una caverna inmediatamente, dando la tuberculosis primaria, que no tenía muchos síntomas ni signos, ¿sí? Que se manifestaba en el lóbulo inferior del pulmón derecho, o podía permanecer como una enfermedad, como un paciente con la infección latente contenida en el interior del granuloma. Siempre que nosotros decimos granuloma, pensamos en infección, y cuando decimos caverna ya hablamos de un paciente enfermo. Y esta paciente que tiene el granuloma con la infección latente bien contenida, en cualquier situación de inmunodepresión, puede terminar desarrollando una caverna, evolucionar hacia una caverna, la cual migra hacia arriba y se manifiesta en el lóbulo superior de los pulmones, con un cuadro de tuberculosis postprimaria mucho más sintomática que una primaria, ¿sí? Bueno, ahora sí veamos un poquito lo que es diagnóstico y tratamiento. Y acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta que para hacer el diagnóstico vamos a guiarnos de 5 pilares fundamentales, ¿sí? Entonces, me fijo primero si se está escuchando bien. Hola, hola. Sí, bien, perfecto. Bueno, entonces, para hacer el diagnóstico vamos a guiarnos de 5 pilares fundamentales. El primer pilar es todo dato epidemiológico de mi paciente, ¿sí? Tengo que averiguar la epidemiología de mi paciente. Segundo pilar es la clínica, obvio. Pensar, un paciente tosedor crónico con fiebre de más de 15 días, sudoración nocturna, pérdida de peso, hemóptisis o expectoración numular, ¿sí? Tercer pilar, la PPD, la prueba de la tuberculina. Cuarto pilar, todas aquellas pruebas imageneológicas, principalmente la placa de tórax, ¿sí? Y por último, el diagnóstico que me va a confirmar a mí la infección, que es el diagnóstico del pilar bacteriológico. Cuando yo digo estudio bacteriológico o bacteriología, hago referencia a 2 estudios, ¿sí? Estoy hablando de una baciloscopía. Vamos a poner más arriba, así entra mejor. Entonces, el pilar bacteriológico se divide en 2 estudios a su vez. La baciloscopía, que como su nombre lo indica, es buscar los bacilos a través de la microscopía, ¿sí? Y el cultivo, que por supuesto es el gold estándar, ¿sí? Generalmente se espera el cultivo para confirmar. Acá en Tucumán, con la baciloscopía positiva, nosotros ya estamos habilitados para iniciar un tratamiento en un paciente que se sospecha tuberculosis, ¿sí? Si nosotros tenemos las 3 muestras de esputo con una baciloscopía positiva, listo, lo puede iniciar. Pero en otros lugares, sí o sí, se necesita el cultivo para confirmar la infección por TBC. Entonces, epidemiología, clínica, PPD, imagenología y bacteriología, con lo que es la baciloscopía, buscar los bacilos por el microscopio y el cultivo. Bueno, primer pilar, epidemiología, ¿sí? Buscar siempre el posible contacto estrecho de mi paciente con una persona que ya esté infectada. ¿Y qué es un contacto estrecho? O sea, ¿qué me interesa a mí? Porque puede estar en contacto con un montón de personas en su día a día. Yo hago referencia a un contacto estrecho cuando mi paciente me refiere que está con una persona por lo menos entre 4 a 6 horas por día. A partir de 4 a 6 horas por día o más, yo ya pienso que ese contacto
es estrecho y posiblemente puede ser el que contagió a mi paciente. Segundo pilar es la clínica. Ya dijimos, por supuesto que la TBC postprimaria tiene muchas más manifestaciones que la primaria. Todo el síndrome febril prolongado, el tosedor crónico, la hemoptisis, la pérdida de peso, la sudoración nocturna, ¿sí? La clínica siempre tenerlo en cuenta. Paciente respiratorio crónico con síntomas respiratorios de larga evolución, que viene hace mucho tiempo. Tercer pilar es la PPD. ¿Qué es la PPD, chicos? Es la famosa prueba de tuberculina. Esta prueba de tuberculina es una prueba que evalúa la hipersensibilidad retardada, ¿sí? Es decir, una respuesta mediada por células inflamatorias en nuestro cuerpo, ¿sí? Se hace con lo que es la técnica de Monteaux, que consiste en ¿qué? Consiste en hacer una pequeña inyección intradérmica de 5 unidades de proteínas bacilares y dejar pasar entre 48 a 72 horas para llegar a medir lo que es el diámetro de esa respuesta local que se va a dar en la piel. Esta inyección intradérmica me va a dar a mí como respuesta después de 48 o 72 horas una pápula. Yo tengo que medir el diámetro de esta pápula y según su medida, yo voy a poder decir que la PPD es positiva, es decir, que mi paciente está infectado, o es negativa. Mido el diámetro de la pálpula, chicos, no se mide la altura, es el diámetro, ¿sí? Todo lo que es alrededor, no la altura. Y si es positiva, yo hablo de un paciente infectado, no termino de hablar de un paciente enfermo. Recuerden que yo hablaba de un paciente enfermo cuando tenía la PPD positiva y la baciloscopía positiva. Si la baciloscopía es negativa y la PPD solo está positiva, hablo de un paciente infectado, no enfermo. ¿Cuáles pueden ser los resultados de esta PPD? Puede ser que mi pápula sea mayor a 10 milímetros de diámetro, con lo cual yo ya digo, listo, mi paciente está infectado. Lo que tengo que pasar a hacer ahora es hacerle el estudio de la baciloscopía para ver si está enfermo o solo infectado. Puede estar entre 5 a 10 milímetros, donde acá es un caso dudoso, es un ni. Puede considerarse positivo cuando está entre 5 y 10 milímetros si es un paciente inmunodeprimido que tiene VIH, por ejemplo. Bueno, a ella sí lo considero positivo, digo que está infectado y le paso a hacer la baciloscopía. Y si es menor a 5 milímetros, mi PPD es negativa, ¿sí? Mi paciente no está en contacto con el bacilo, ¿sí? Es negativa. Que quede claro esto de que es infección, no enfermedad. La baciloscopía me va a decir a mí si mi paciente está enfermo o no. Solo esto me habla de infección. Algo que tienen que saber es que la PPD, para focalizarse, tiene que haber pasado por lo menos 45 días desde que mi paciente estuvo en contacto con el bacilo. O sea, yo hoy, por ejemplo, entro en contacto, yo vengo en contacto por mucho tiempo ya con una persona con la cual estoy entre 4 a 6 horas o más por día, es decir, es un contacto estrecho, y desde que yo entro en contacto tiene que pasar por lo menos 45 días para que yo le pueda hacer la PPD a mi paciente y me salga positiva. Si yo hoy entro en contacto por primera vez con un paciente que tiene el bacilo y mañana me hago la PPD, no se me va a positivizar a pesar de que yo ya lo haya adquirido al bacilo, porque demora en manifestarse, es una hipersensibilidad retardada, demora por lo menos 45 días en desarrollar esta respuesta inmune celular y que pueda positivizarse. Entonces, eso tener en cuenta, tienen que pasar por lo menos 45 días desde el contacto con el paciente con el bacilo, desde que adquirí el bacilo. Bien, perfecto. Entonces, primer pilar, epidemiología, contacto estrecho. Segundo pilar, la clínica. Tercer pilar, la PPD. Chicos, ¿en qué casos puedo tener una PPD con falso negativo o falso positivo? ¿Sí? El falso negativo, es decir, un paciente que sí tiene el bacilo, pero que a mí me salió negativa la PPD, puede ser un paciente inmunodeprimido. Por eso decíamos, el paciente con VIH, no esperamos que él me desarrolle una pápula mayor a 10 milímetros. Puede ser de 8, de 7, entre 5 y 10, más de 5 pero menor de 10, y yo ya considerarla positivo porque él obviamente tiene su sistema inmune deprimido, ¿sí? Tiene sus defensas bajas, entonces va a responder en mucha menor cuantía que una persona normal, ¿sí?
También en pacientes diabéticos, ¿sí? Los pacientes desnutridos que van a tener una menor respuesta celular, bueno, los HIV. Y pacientes con un falso positivo, es decir, que no tienen el bacilo, pero que yo le hago la PPD y me da mayor a 10 milímetros, como si estuviese infectado, puede ser el típico paciente que se puso la vacuna recién. Ustedes acuérdense que nosotros apenas nacemos, tenemos lo que es la vacuna de la BCG. Esta vacuna de la BCG, chicos, impide lo que es el contagio o la adquisición de una forma diseminada y grave de la tuberculosis. El hecho de que nosotros tengamos hecho la BCG no implica que yo no pueda adquirir y enfermarme por tuberculosis. Sí me puedo enfermar por tuberculosis. Lo que va a hacer esta BCG es evitar que yo desarrolle una tuberculosis grave, diseminada, miliar, ¿sí? Entonces, si yo me la puse hace poquitito la BCG, y bueno, obviamente me va a dar positivo porque me han puesto recién esta vacuna, ¿sí? Y no implica que yo me esté infectando, ¿sí? Bien. ¿A quiénes se les pide principalmente la PPD? A los contactos estrechos, ¿sí? Todos pacientes, todos los contactos estrechos, para fijarme si no están infectados o sí, se les hace una PPD. Bien, perfecto. Bueno, también a quienes se le hace un paciente, por ejemplo, que, no sé, que tiene un mieloma múltiple, que va a tener un tratamiento crónico con glucocorticoides, un paciente con lupus que va a recibir altas dosis de glucocorticoides, antes de yo empezar este tratamiento, ustedes saben que los corticoides deprimen las defensas de nuestro cuerpo, tengo que descartar que él no esté con una infección por tuberculosis, porque ahí lo voy a terminar matando. Entonces, antes de administrar corticoides o de hacerle una quimioterapia, por ejemplo, a mi paciente. Bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Hay dos conceptos acá que tienen que tener en cuenta también con la PPD, que por ahí esto no los entienden, ¿sí? ¿Qué es el viraje tuberculínico y qué es el efecto booster? El viraje tuberculínico es lo siguiente. Es cuando yo vengo, le hago, por ejemplo, hoy me hago la prueba de la PPD a mí y me da una determinada medida. Me da, por ejemplo, 3 milímetros. Y dentro de 2 meses o más, pero que no superen los 2 años, es decir, que pasen 2 meses, pero que no pasen 2 años, me vuelvo a hacer otra PPD y encuentro una diferencia entre la primera PPD que yo me hice y la última mayor a 10 milímetros, ¿sí? Entonces, el viraje tuberculínico, ¿en qué consiste? Consiste en una variación de 10 milímetros o más entre dos PPDs realizadas con una diferencia de 2 meses, pero menos de 2 años. Yo me hago hoy una PPD y me sale, por ejemplo, me sale 3 milímetros. Pasan más de 2 meses, por ejemplo, dejo pasar 5 meses, en enero del año que viene me vuelvo a hacer una PPD y mi pápula ahora, en vez de ser de 3 milímetros, es de 13 milímetros. O sea, yo tengo una diferencia, una variación de 10 milímetros entre la primera y la segunda PPD que me hice. Bueno, eso lo que me está queriendo indicar es una infección reciente. Yo me infecté, adquirí el bacilo reciente. En cambio, el efecto booster, ¿qué es? El efecto booster es cuando yo hice una PPD y dentro de las 3 semanas siguientes le vuelvo a hacer una PPD, por ejemplo. Obviamente que ahí me va a dar una pápula de diámetro mucho más grande, pero porque yo hace muy poquitito tiempo le acabo de inocular esas proteínas del bacilo intradérmicas. Eso no implica, el efecto booster es porque yo ya le puse hace muy poquito tiempo la misma inyección a mi paciente, no es que él haya tenido una infección de repente ahora, ¿sí? Es simplemente que yo le hice hace poquitito la PPD y obviamente quedan estos linfocitos T de memoria que si le vuelvo a dar el antígeno, le vuelvo a poner la inyección intradérmica, me va a desarrollar una pápula y mucho más grande porque todavía están ahí recordando lo que le puse yo hace poquito. Entonces, esto me indica la presencia, la respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T de memoria. ¿Sí? Bueno, estos conceptos, si no les quedan claros, si no los entienden, me mandan y me preguntan a mí después, ¿sí? Espero que queden claros igual. Bueno, entonces ya estamos con el tercer pilar, que es la PPD. Pasemos al cuarto pilar ahora, ¿sí? El cuarto pilar es la imagenología. ¿Qué hago? Placa de tórax de frente y perfil, ¿sí? Con la placa de tórax, ¿yo qué puedo encontrar? Vamos a poner frente y perfil, así no se olvida.
¿Qué puede encontrar una placa de tórax? Puede encontrar o el granuloma en el lóbulo inferior, que me indica un paciente infectado, no enfermo, o una caverna ya en el lóbulo superior, que me indica un paciente enfermo. Puede encontrar los granos de mi hijo, ya les voy a mostrar, les he puesto algunas plaquitas, que esto es típico de la TBC miliar, y también puedo encontrar un derrame pleural, que en caso de que yo lo encuentre, voy a tener que hacer un estudio de este líquido pleural, que vamos a ver ya el domingo todas las características típicas de un paciente con derrame pleural por tuberculosis, ¿sí? Vamos a ver que tiene helada y que tiene un montón de otras cosas. Bueno, se cerró esto. A ver, esperen a ver si lo podemos recuperar. Me parece que lo perdimos. Ah, bueno, perdimos los pilares, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, entonces, vuelvo a escribir lo que habíamos dicho de la placa de tórax. Sí, en la RX de tórax, frente y perfil, teníamos el granuloma, la caverna que ya me indica paciente enfermo, los granos de mijo, una tuberculosis miliar, y el derrame pleural, que si está, lo voy a tener que estudiar al líquido, ¿sí? Y por último, el quinto pilar, que es el bacteriológico. Este quinto pilar de la bacteriología, nosotros habíamos dicho que lo dividíamos en dos. Un primer estudio, que es la baciloscopía, que como su nombre lo indica, es buscar los bacilos en la microscopía, con un microscopio óptico, que lo vamos a hacer utilizando, a ver, si les dicen baciloscopía, lo mismo que le digan o examen directo, porque yo miro directamente a través del microscopio, para bar. ¿Por qué para bar? Se pide así porque se pide para bacilos ácido alcohol resistente. Y lo que se va a usar es la tinción de Ciel-Nielsen, ¿sí? Que es ideal para este tipo de bacilos ácido alcoholes resistentes. ¿Sí? Esta baciloscopía se hace con por lo menos 3 muestras de esputo, idealmente tomadas por la mañana en días consecutivos, a menos que mi paciente ya no tenga no tenga un esputo efectivo y le estoy por intubar o algo de eso, con lo cual en vez de esputo puedo hacer un lavado bronquioalveolar, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a hablar de que un esputo es satisfactorio, chicos? Voy a hablar de que un esputo es satisfactorio cuando yo tengo en ese esputo que estoy estudiando en el microscopio menos de 5 células epiteliales por campo y más de 25 glóbulos blancos por campo. Ahí yo hablo de un esputo satisfactorio. Si yo tengo muchas células epiteliales y pocos glóbulos blancos en el esputo, no me sirve. Tengo que tomar otra muestra, ¿sí? No me sirve. Y cuando digo que es positiva la baciloscopía, digo que es positiva cuando yo tengo más de 5 bacilos por campo, ¿sí? Si yo tengo 5 bacilos o más, yo ya tengo esta baciloscopía positiva y puedo iniciar el tratamiento acá en Tucumán. Igual voy a cultivar, igual voy a hacer un cultivo del esputo y voy a esperar a ver qué antibiograma me da, si es positivo de verdad, y etcétera, ¿sí? Entonces, el otro estudio bacteriológico que teníamos es el cultivo. ¿Sí? El cultivo, lo primero que tienen que saber es que demora un montón. Ustedes tienen mínimo 20 días o más, probablemente más, en que se demore el cultivo hasta positivizarse, ¿sí? Por eso es que yo acá en Tucumán, con la baciloscopia positiva, yo lo empiezo a tratar, ¿sí? Obviamente que este es el gold standard porque me confirma el diagnóstico de tuberculosis. Además me sirve para hacer un antibiograma, es decir, poder saber la susceptibilidad a diferentes antibióticos con los cuales voy a tratar a mi paciente. Y se hace en un medio específico que es en un cultivo de Lowenstein Jensen. Así se llama el medio en el cual se cultiva el bacilo, ¿sí? Bueno, igual se demora mucho tiempo, así que con la baciloscopía nosotros ya lo podemos empezar a tratar. Sepan que es la prueba gold estándar porque es la que ustedes le confirma la infección por tuberculosis. Bien. Y bueno, ¿qué recurso no microbiológico tenemos? Es el que yo les nombraba recién, que lo vamos a usar en lo que es el derrame pleural, ¿sí? Que es el HADA. ¿Qué es el HADA?
El ADA es la adenosina. Esperen. Adenosina deaminasa. ¿Qué es esto? Esto es una enzima que es liberada por los linfocitos. Los linfocitos, cada vez que hacen esta respuesta, esta respuesta al bacilo, ¿sí? Los linfocitos liberan el ADA, esta enzima, y no me va a servir para confirmar el diagnóstico, pero sí me aproxima. Hay que tener en cuenta que se puede incrementar en otras infecciones, o sea que es sensible pero no específica, porque se eleva también, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en el lupus, tumores, ¿sí? Etcétera. Por lo tanto, no es específica, pero sí sensible, y que la puedo dosar en 3 líquidos diferentes. La puedo dosar en el líquido pleural, si mi paciente presenta un derrame pleural, en sangre, así tomándole una muestra de sangre a mi paciente, y en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son los puntos de corte para yo decir que mi ADA es positiva? Bueno, va a depender del líquido. Si yo estoy estudiando líquido cefalorraquídeo, con que sea más de 10 unidades, yo ya digo que la ADA es positiva. Si estoy estudiando la sangre, en una muestra de sangre, tienen que ser de 40 unidades o más. Y si estoy estudiando el líquido pleural, tiene que ser de 60 unidades o más, ¿sí? Ahí yo ya digo que es positivo y me aproximo al diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Bueno, esto como recurso no microbiológico que lo pueden hacer si le piden un laboratorio o si le hacen una toracocentesis para estudiar el líquido pleural a su paciente. Sepan así los valores de corte, de menos a más, líquido cefalorraquídeo, sangre y líquido pleural, ¿bien? Bueno, algo que también quería acá, antes de que me olvide, recordemos que la BCG, ¿sí? Se hace con, es la inyección, es la vacuna que se hace con bacilos vivos atenuados. Por eso, si yo le pongo la BCG a mi paciente y al toque vengo y le hago una PPD, obviamente me va a dar positiva, pero porque le acabo de inyectar estos bacilos vivos atenuados. Es la vacuna que se ponen los recién nacidos, que tienen que tener siempre, el recién nacido tiene que tener por lo menos 2 kilos o más, si no, no la puedo administrar. Se la puede poner hasta los 7 años. Después de los 7 años, si no te la pusiste, ya no te la puedes poner, a menos que seas inmunodeprimido. Y recordar que protege de forma graves, ¿sí? Protege de una tuberculosis miliar, una tuberculosis diseminada, ¿sí? Pero no implica que yo no pueda desarrollar una tuberculosis común y corriente a pesar de tener la vacuna puesta, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, las plaquitas, la verdad que creo que acá están, acá quedaron las placas. Miren, acá les había puesto una imagen de cómo se ve la PPD. Este power les puedo pasar después, ¿sí? Fíjense, se hace una inyección intradérmica de 5 unidades, mido después de 48, 72 horas, y si me da más de 10 milímetros el diámetro de la pápula, no la altura, el diámetro, digo que es positivo y que mi paciente está infectado, no enfermo, infectado, y voy a hacerle después, obvio, una vaciloscopía. Aquí están 2 placas de tórax que les quería mostrar. Fíjense, en la primera pueden ver en el lóbulo superior cómo se ve más o menos una caverna, ¿sí? Está más o menos formadita acá, ¿sí? A diferencia de lo que es el patrón miliar, que toma ambos pulmones, acá toma ambos pulmones, y se ven como muchos puntitos, son múltiples granulomas, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora un poquito del tratamiento. De todas maneras lo van a ver bien también con Flor, ¿sí? Empecemos con el tratamiento. Primero que nada, saber que siempre antes de hacer el tratamiento para tuberculosis, ustedes tienen que pedir un hepatograma completo, ¿sí? Función hepática, todo completo. ¿Por qué? Porque todas las drogas que vamos a usar en el tratamiento de la tuberculosis, y le digo todas, o sea, ya les estoy diciendo que son más de unos medicamentos, son hepatotóxicos. Entonces, siempre antes de empezar a tratar a mi paciente para la TBC, estudio el hígado, le pido un hepatograma. ¿Sí? Y tener en cuenta que el tratamiento se va a hacer en 2 fases. Una primera fase, que es una fase intensiva,
que dura siempre 2 meses, siempre va a durar 2 meses, y una segunda fase, ¿sí? Que es más bien prolongada, que dura 4 meses o más, ¿sí? ¿Cuándo va a durar más? Cuando mi paciente ya tenga una tuberculosis complicada o extrapulmonar. Es decir, un paciente que yo le hago el tratamiento mínimo, los 2 meses de la intensiva y los 4 de la de mantenimiento, y que no responde. Ahí se lo voy a tener que extender. O un paciente al cual yo le diagnostico la tuberculosis y veo que ya tiene una forma extrapulmonar o miliar, ¿sí? Tiene una forma diseminada. Tiene comprometidos ambos pulmones, o tiene tomada la glándula suprarrenal, o un mal de POT, o un derrame pleural, etcétera, etcétera. Bueno, a ese paciente yo le voy a tener que hacer los 2 meses de fase intensiva, pero la segunda fase de mantenimiento voy a tener que extenderla, ¿sí? Va variando, si es la pleura se lo extiende hasta 7, si es el hueso se lo extiende hasta 10, ya lo vamos a ver a eso. Ustedes tienen que saber que en total lo mínimo es que el paciente dure 6 meses, 2 de la intensiva y 4 de la de mantenimiento, a menos que mi paciente sea un paciente que ya tiene una forma diseminada, miliar o extrapulmonar, donde va a durar más de 6 meses, ¿sí? Bueno, acá, estos son los medicamentos que se usan, ¿sí? Estos medicamentos son la isoniazida, rifampicina, piracinamida, streptomicina y etambutol, son todos bactericidas, menos el etambutol, que es bacteriostático, ¿sí? Es decir, estos tienen una función mucho más importante en el eliminar el bacilo. El bacteriostático tiene una función un poco más débil, ¿sí? Evita la replicación, el bactericida directamente lo mata al bacilo, ¿sí? Acá tienen las dosis, esto los van a ver ustedes, se lo pueden aprender así, esto está más o menos en orden, 5, 10, 15, 15 y 25 el etambutol. Se usan solamente 4 fármacos, chicos. Esta streptomicina es la segunda opción del etambutol. Si yo no puedo dar el etambutol, le doy la streptomicina. Es una segunda opción, ¿sí? Pero si no, de entrada, solamente doy estos 4 fármacos, isoniazida, más rifampicina, más piracinamida, más etambutol, ¿sí? Entonces, esos 4 fármacos yo los voy a empezar dando en la primera fase. Mi primera fase de tratamiento, que era la intensiva, que duraba 2 meses, yo le voy a dar los 4 fármacos. Isoniazida, más, se escribe, que se lo ejemplifica con la letra H, ¿sí? Ya sé que es con I, pero así se lo abrevia. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y en la segunda fase, después de haber hecho estos 2 meses de tratamiento, paso a la fase de mantenimiento y voy a hacer 4 meses de solamente 2 drogas. ¿Qué drogas? Las 2 primeras. Isoniazida más rifampicina. Entonces, fíjense que se invierten. La primera fase dura 2 meses, pero se usan 4 medicamentos. La segunda fase dura 4 meses, pero se usan 2 medicamentos, ¿sí? La primera fase es la más cortita, pero con la que más remedios les tengo que dar a mi paciente. Son todos medicamentos bactericidas, menos el etambutol, que es bacteriotático, que me va a eliminar lo que a mí me haya quedado de bacilos, y son todos hepatotóxicos, ¿sí? Acá tienen algunas RAM más específicas, o no, algunos efectos secundarios más específicos. Por ejemplo, el etambutol me da una neuritis óptica, entonces yo a mi paciente le voy a tener que hacer controles con el oftalmólogo frecuentemente para ir viendo y guiando que este efecto secundario no se presente, ¿sí? La streptomicina me va a dar, es ototóxico, fíjense que afecta al octavo par, es ototóxico. Si yo la uso, controles con el otorrino. Todas son hepatotóxicas, ¿sí? Todas me pueden dar una hepatitis, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, esto es lo mínimo que ustedes tienen que saber. Siempre antes de empezar el tratamiento de un paciente con tuberculosis, tengo que pedir un hepatograma. ¿Cómo es el tratamiento básico de un paciente con TBC? Bueno, el tratamiento se hace en 2 fases. Una primera fase intensiva, donde uso 4 drogas, que dura 2 meses, y una segunda fase, donde voy a usar solo 2 drogas y que dura 4 meses. Si mi paciente ya tiene una tuberculosis con forma extrapulmonar o miliar, tengo que extender la segunda fase. Nunca se extiende la primera, siempre la segunda. En vez de hacerla de 4 meses, la hago de 5, de 6, de 7, de 8.
Nunca la primera siempre dura 2 meses, la segunda es la que se extiende. ¿Qué más? Dosis, se las ven ustedes, ¿sí? Va en forma creciente, 5, 10, 15, 15, 25, ¿sí? La streptomicina se da en caso de que yo no use el etambutol, ¿sí? Algo que también tienen que saber es que a estos pacientes se les hace durante el tratamiento se le hace una vez por mes una vaciloscopía para hacer el seguimiento, para ir viendo cómo va respondiendo mi paciente. ¿Por qué? Porque si yo le hago la vaciloscopía y sigo viendo que tiene un montón de bacilos en su esputo, es porque no están respondiendo de manera correcta al tratamiento que yo le estoy dando. Voy a tener que cambiar ese esquema inicial por fármacos de segunda línea, que los fármacos de segunda línea son las quinolonas, ¿sí? ¿Sí? Las quinolonas son fármacos de segunda línea. Si no me responden, si yo veo que mi vaciloscopía sigue siendo positiva después del esquema inicial, tengo que cambiar por fármacos de la segunda línea, ¿sí? Una quinolona. Y obviamente que hepatograma antes de iniciar el tratamiento y durante el tratamiento cada 2 meses, ¿sí? Bueno, algunos ejemplos. Si hablamos esquema inicial, listo, eso es lo base. Dura 6 meses, 2 de la intensiva, 4 de la de mantenimiento. Pero si yo hablo de que mi paciente ya tiene, no sé, tuberculomas en el cerebro, está afectado su sistema nervioso central, bueno, voy a hacer los 2 meses de la intensiva y a la segunda fase lo voy a extender a 10 meses. ¿Sí? En total, tu tratamiento va a durar 12 meses. Si yo veo que tiene el mal del POT porque tiene tuberculosis en los huesos, ¿sí? Voy a hacer los 2 meses de la intensiva y voy a extender la segunda a 7 meses. En total va a durar 9 meses su tratamiento. Si veo que tiene tomado las glándulas suprarrenales, que me está haciendo un síndrome de Addison, ¿sí? Porque tiene tuberculosis ahí, bacilos en las glándulas suprarrenales, voy a hacer los 2 meses de la intensiva y a la segunda la extiendo a 7 meses. En total van a ser 9 meses de tratamiento, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta. Otra cosita es saber que a las embarazadas no se les puede dar la streptomicina, chicos. O sea, no se la puede dar por el mismo feto. ¿M? Así que yo voy a tener que evitar esa streptomicina, hacer el esquema inicial sí o sí con el etambutol o buscar las drogas de segunda línea, como las quinolonas, ¿sí? La ciprofloxacina, etcétera, y agregarle la piridoxina. ¿La piridoxina qué es? La piridoxina es una vitamina B, es vitamina B6, ¿sí? Que me evita las anemias. Las embarazadas tienen mucho riesgo de anemia y todos estos fármacos tienen tendencia a generarme la anemia, ¿sí? Entonces yo le tengo que dar la piridoxina agregada si mi paciente está embarazada. Y bueno, eso es el tratamiento. A ver. Acá fíjense, está las fotitos, ¿sí? La primera fase inicial dura 2 meses, se toman medicamentos todos los días, vía oral. A ver, existen, chicos, tratamientos donde el esquema no es de tomar medicamentos todos los días, sino que se hacen días intercalados. Por ejemplo, en vez de tomar de lunes a viernes, toman lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Aquí están las drogas y las dosis que se usan por día, y las dosis en total de la primera fase son 56, ¿sí? 56 dosis, los 2 meses, y de la segunda fase, que dura 4 meses, son 112 dosis. Acá de vuelta las dosis de cada comprimido, cuánto traen. Y esto recuerden que es, a ver, no sé si ustedes se acuerdan acá, hablábamos, a ver si me quedó esto. Hablamos nosotros al principio de la clase de 3 posibles pacientes: pacientes expuestos, pacientes infectados y pacientes enfermos. Los pacientes expuestos no tienen nada, ¿sí? No tienen absolutamente nada. ¿Yo qué voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer en estos pacientes? Voy a hacer una prevención primaria, una quimioprofilaxis primaria, para evitar que ellos se infecten. Yo no quiero que ellos evolucionen en una infección, entonces le hago quimioprofilaxis primaria. En cambio, el paciente infectado, que ya tiene una PPD positiva, pero vaciloscopía negativa, le voy a tener que hacer una quimioprofilaxis secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque yo quiero evitar que ellos pasen a desarrollar la enfermedad. Y el paciente enfermo, que tiene la PPD positiva, que tiene la vaciloscopía positiva, que tiene la caverna en la placa de tórax, ya directamente le hago el tratamiento, todo el esquema de tratamiento que acabamos de ver. La primera fase de 2 meses con las 4 drogas y la segunda fase de 4 meses con 2 drogas, ¿sí? Entonces, fíjense que por eso yo tengo que determinar qué tipo de paciente estoy hablando, un expuesto, un infectado o un enfermo. Entonces, ya hemos visto el tratamiento en caso de que nosotros hablemos de un paciente enfermo.
Y ahora veamos qué haríamos en el caso de que nos encontremos con los otros dos escenarios, que puede ser un paciente expuesto pero no infectado, o sea, los del grupo A, el expuesto, o en el caso de que me encuentre con un paciente infectado pero no enfermo. El enfermo ya le hago el tratamiento completo de los 6 meses con todas las drogas. Acá yo voy a hacer distintos tipos de quimioprofilaxis. En el primero, en el expuesto, voy a hacer una quimioprofilaxis primaria. ¿Cuál es el objetivo de esta quimioprofilaxis primaria? Evitar la infección de mi paciente expuesto a pacientes bacilíferos positivos, es decir, mi médico que va todos los días al hospital, que no está enfermo, que no está infectado, yo tengo que evitar que él, que le hace historias clínicas a pacientes con tuberculosis, que le hace el examen físico a pacientes con tuberculosis, etcétera, tengo que evitar que él se infecte. ¿En quiénes se hace esta quimioprofilaxis primaria? En niños, siempre, obligatoriamente, y en menores de 35 años. Después de los 35 años ya no la puedo hacer, ¿sí? A menos que sea un paciente inmunodeprimido. Si tiene más de 35 años y es inmunodeprimido, tiene, no sé, VIH, diabetes, descompensado, lo que sea, sí le hago. Pero si no, como base, niños y menores de 35 años. ¿Con qué voy a hacer la quimioprofilaxis primaria? Con lo mismo que la secundaria. Se hace con isoniazida. Se da isoniazida 300 miligramos por día. A ver, vamos a hacer más chiquitito siempre. Entonces, en este paciente hemos dicho, hago la quimioprofilaxis primaria, siempre en niños menores de 35 y mayores de 35 que sean inmunodeprimidos. Yo quiero acá evitar la infección por el contacto con pacientes ya bacilíferos positivos, es decir, que tienen una baciloscopia positiva. ¿Y se hace con qué? Con la isoniazida, 300 miligramos. Uy, no me digan que se me cerró esto de vuelta, chicos. Sí. Esperen un segundo que se me está trabando. Ahí está. Bueno, lo volvemos a escribir porque se me perdió. Hoy no sé qué le pasó a esta computadora, chicos. El paciente expuesto, entonces, le hago la quimioprofilaxis primaria, que mi objetivo es evitar la infección de mi paciente expuesto. Se hace en niños, repito chicos, última vez, no se van a olvidar más, menores de 35 años y mayores de 35 pero inmunodeprimidos, y se hace con isoniazida, 300 miligramos por día, y se lo hace por 3 a 6 meses. ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue al tercer mes de tratamiento, de quimioprofilaxis, mejor dicho, cuando llegue al tercer mes, le voy a hacer a mi paciente una PPD, ¿sí? Si mi PPD me da positiva, voy a continuar hasta el sexto mes del tratamiento y le voy a volver a hacer la PPD. Si mi PPD me da negativa, listo, ya corto la quimioprofilaxis, ¿sí? Entonces, eso es del paciente expuesto. El otro escenario era el paciente ya infectado, pero no enfermo aún, que tiene la PPD positiva. En esto se hacía la quimioprofilaxis secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque yo lo que quiero es evitar que mi paciente infectado desarrolle la enfermedad, ¿sí? ¿En quiénes se hace? En menores de 35 años también, y en pacientes HIV positivo o que tengan una PPD positiva, o que vayan a hacer tratamiento con glucocorticoides por mucho tiempo, a dosis altas, a dosis inmunosupresoras, o que tengan algún cáncer de base y que estén por hacer una quimioterapia. En esos pacientes también le voy a tener que hacer la quimioprofilaxis secundaria. ¿Y con qué se hace? Con lo mismo, con isoniazida, 300 miligramos. Bueno, les termino de decir yo porque esto se me traba.
se hace con lo mismo que están viendo acá en el expuesto. Isoniazida, 300 miligramos por día durante 3 a 6 meses. Al tercer mes yo le evalúo con una PPD a mi paciente cómo va respondiendo. Si su respuesta es positiva, listo, corto ahí el tratamiento. Pero si su respuesta, si su PPD sigue siendo positiva, yo voy a continuar con la quimioprofilaxis hasta el sexto mes, donde le voy a volver a hacer la PPD, para ver cómo terminó. Entonces, esas son las dos quimios profilaxis. Ya hemos visto el tratamiento. Acuérdense del diagnóstico con los 5 pilares y siempre entiendan bien esta primera parte entre la diferencia de expuesto, infectado, enfermo, TBC primaria, TBC postprimaria. Y bueno, si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro, chicos, me preguntan, me mandan por el grupo y mañana nos vemos con tips, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, chicuelos, los libero.